es lo que pasa con el sistema nervioso, qué vías pueden tener, de qué manera se pueden tomar los diferentes estímulos para generar finalmente un impulso nervioso adecuado. Ahora vamos a ver cómo es que se transmite el impulso nervioso a través del sistema nervioso para llegar a su destino. De alguna manera ya empezamos a hablar de este tema en la clase anterior, porque la forma como se transmite es mediante la denominada sinapsis, ¿cierto? Que es una estructura que permite unir las dendritas de una neurona con las porciones terminales del axón de la otra. ¿Cierto? Es el mecanismo de unión. Entonces les decía que el mecanismo que permite la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra y así sucesivamente, obviamente hasta llegar a su destino, es una estructura denominada sinapsis que permite unir una neurona con la otra y que está constituida por los siguientes componentes, ¿no es cierto? Está constituida por la neurona presináptica, es decir, la porción terminal de la neurona presináptica, que debería ser ¿qué? Las porciones terminales del axón, ¿no es cierto? La neurona está hacia acá, esta es la neurona presináptica. Tenemos las dendritas de la porción proximal del cuerpo de la neurona que está más allá de la sinapsis, conocida con el nombre de neurona postsináptica. Y entre las dos existe un espacio real, no es virtual, ojo, que se conoce con el nombre de hendidura. Hendidura sináptica. Ya sabemos nosotros que el impulso nervioso se genera en el cuerpo y ya estudiamos la forma como lo hace, ¿cierto? Ya sabemos que el impulso nervioso viaja desde el cuerpo hacia el axón, llega a la porción terminal del axón y de aquí tiene que pasar ¿a dónde? Al siguiente cuerpo neuronal y este transmitirlo hacia el axón y así sucesivamente a través de las vías nerviosas. Para que este impulso pase de la neurona presináptica, entiéndase de la parte de la porción terminal del axón hasta la porción proximal del cuerpo de la siguiente neurona, existe un mecanismo que permite o que facilita que este impulso nervioso pueda pasar de aquí a acá. En realidad existen dos mecanismos que son conocidas como sinapsis. La una es denominada sinapsis química porque está mediada por la liberación, por la secreción de una sustancia química por parte de las vesículas presinápticas. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que aquí en las porciones terminales del axón, y esto ya vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, hay un montón de vesículas que acumulan unas sustancias químicas que cuando llegue el estímulo eléctrico son estimuladas también y secretan sustancias, vierten sustancias al interior de la hendidura. Esta sustancia química provoca un efecto en la neurona postsináptica. Abre, vamos a hacerlo como que fueran verdaderos canales. La literatura realmente dice así: abre canales iónicos para que ingresen electrones, para que ingresen iones, que es lo mismo al decir electrolitos. Los iones que son electrolitos cargados eléctricamente. Todos estos conceptos ustedes ya los conocen. Abren canales, verdaderos canales iónicos que permiten que ingresen electrolitos, iones al interior del cuerpo de la neurona postsináptica. Vamos a suponer que lo que ingresa es sodio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Es aumentar la carga eléctrica
del cuerpo de la neurona presináptica. Entonces, el estímulo que llegó acá estimuló la secreción de una sustancia química que es vertida al interior de la médula sináptica. Esta abre los canales iónicos y permite que la neurona se cargue eléctricamente y pase el estímulo de la neurona presináptica a la postsináptica. Luego este estímulo se va, ustedes ya lo saben, a la siguiente neurona hasta llegar a su destino. Esto se llama sinapsis química y a la sustancia que permite que se produzca este efecto. Este fenómeno se le conoce con el nombre de neurotransmisor. Por supuesto que este neurotransmisor, este efecto de liberación de sustancias, esta transmisión del impulso nervioso de la neurona presináptica a la postsináptica tiene características, tiene variaciones. Porque el canal iónico que se abra va a depender del tipo de estímulo que le llegue, del tipo de impulso eléctrico que le llegue. ¿Y qué tipos de impulsos eléctricos tenemos en los seres vivos animales? Tenemos el impulso eléctrico E. Bueno, que casi no se ve. Vamos a usar el rojo. Excitatorio o positivo. Si llega el impulso eléctrico, secretan sustancias químicas, neurotransmisores, que abren canales iónicos especialmente de sodio, aunque pueden también ingresar algunos otros electrolitos cargados eléctricamente con cargas eléctricas positivas, como el potasio, ¿cierto? El mismo calcio, etcétera, pero el más importante y fundamental es el se produce una repolarización de la membrana neuronal, la que genera el impulso eléctrico en el espacio proximal. En tanto que el otro estímulo es inhibitorio. Es decir, el impulso eléctrico que les llega es eléctricamente negativo, estimula la secreción, no las mismas vesículas, por supuesto, porque las mismas vesículas no tienen todos los neurotransmisores. Cada neurotransmisor tiene su propia vesícula de contención. Estimula las vesículas terminales específicas de neurotransmisores negativos, se vierten a la médula sináptica y estos abren canales iónicos inhibitorios o canales iónicos que permiten el ingreso de electrolitos con cargas eléctricas negativas. En este caso, lo que ingresa fundamentalmente, ¿qué es? En este caso ingresa básicamente que es el electrolito cargado eléctricamente en forma negativa por excelencia. Entonces el impulso eléctrico que se transmite de la una neurona a la otra es negativo o es inhibitorio. ¿Sí? En términos generales, obviamente, son los dos efectos que se producen en términos de estímulo neuronal. El efecto excitatorio o estímulo positivo y el efecto inhibitorio o estímulo negativo. De alguna manera, nosotros en la clase anterior también ya vimos parte de esto. O sea, acuérdense que el tono basal, la carga basal de la neurona es negativa, ¿cierto? Es de menos 65 milivoltios, ¿cierto? Ya explicamos cómo se producía el alcance del umbral de estimulación eléctrica. Más 20 milivoltios, esto nos daba menos 45 milivoltios. Esto provoca un efecto excitatorio, ¿cierto? Pero de la misma manera, puede pasar que el estímulo no sea más 20, menos 65 milivoltios. El estímulo que le puede llegar puede ser de menos 20 milivoltios, y aquí ¿cuánto hemos alcanzado? Menos 85 milivoltios. Hemos profundizado la carga eléctrica. Lo que se produjo es un estímulo inhibitorio. Se bloqueó
se quiere bloquear la transmisión de un impulso. Ya vamos a ver un ejemplo cuando hablemos de neurotransmisores, de cómo es que se produce este proceso. En este caso el efecto es inhibitorio, pero igual el impulso eléctrico inhibitorio pasa de la una neurona a la otra y así sucesivamente. Y además tenemos nosotros también otro tipo de sinapsis, es decir, otra forma de transmisión del impulso nervioso de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Esta sinapsis se llama sinapsis eléctrica. En este caso, no hay la mediación de una sustancia química que facilita la apertura de canales iónicos. Lo que aquí sucede es que existen estructuras a manera de prolongaciones anatómicas que se extienden desde una neurona, la neurona presináptica en este caso, hasta la neurona postsináptica. Pues obviamente aquí nosotros lo hemos magnificado, está bastante grande, son estructuras realmente microscópicas, casi desaparece en este caso la hendidura sináptica, porque en este tipo de sinapsis la una neurona está muy junto a la otra. Y estas prolongaciones pueden ser de actina, miosina y de algunas otras sustancias que establecen una especie de estructuras neuroesqueléticas que permiten que el impulso nervioso viaje, en otras palabras, la carga eléctrica viaje a través de estas estructuras de la una neurona a la otra. Si es positivo, positivo, pues obviamente es excitatorio. Si es negativo, negativo, hasta que aquí se alcanza el umbral de estimulación que es 20 milivoltios y se genera el impulso eléctrico. Se transmite entonces de la neurona presináptica a la postsináptica a través de estructuras de conexión anatómica entre la neurona presináptica y la postsináptica. No hay la participación de ninguna sustancia química. No participan los neurotransmisores. Naturalmente que la forma de transmisión del impulso nervioso es fundamentalmente o en su gran mayoría mediante la participación de neurotransmisores. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que la sinapsis mayoritaria en el tejido nervioso de los seres humanos es la sinapsis tipo química. La sinapsis eléctrica tiene una muy pequeña proporción con relación a la sinapsis química. Y en realidad más bien está vinculada con qué? Está vinculada con las uniones neuromusculares, que es en donde existen con mayor frecuencia estas estructuras que se prolongan de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Para que todo esto funcione de manera adecuada, en la transmisión del impulso nervioso de la una neurona a la otra, y especialmente en el caso de la sinapsis química, se necesita la participación del calcio. La presencia de calcio en concentraciones adecuadas a nivel de la sinapsis garantiza que la transmisión del impulso nervioso de la una neurona a la otra se realice de manera adecuada. Cuando hay deficiencia de calcio, la transmisión del impulso nervioso sufre graves alteraciones, especialmente disminución de la transmisión del impulso nervioso con efectos que pueden llegar a ser incluso graves para la estabilidad de los seres humanos, para la vida de los seres humanos. De esta forma, el impulso nervioso atraviesa todas las vías neuronales y llega a su destino. Su destino puede ser, no puede ser, el destino es el sistema nervioso central, como en el caso de todos los estímulos que percibimos los seres humanos y van a ser procesados o va a ser procesada la información a nivel de la corteza somática y el encéfalo, el nivel encefálico superior. Ustedes ya lo conocen porque ya lo estudiamos en la primera clase de esta segunda mitad
del semestre. O simplemente cuando el sistema nervioso central, el cerebro, emite una respuesta y viene desde el sistema nervioso central hacia la periferia, como por ejemplo la simple, entre comillas simple, ¿no? Acción de ver las formas y colores de las cosas, que no es un proceso simple, por supuesto. Pero para nosotros nos parece sencillo, ¿no es cierto? Si usted me pregunta qué ve, yo le digo, veo como 40 estudiantes, veo pupitres cuadrados de color amarillo con asientos vegetales de color negro con verde, ¿verdad? Eso lo describe la manera sencilla, pero el proceso que nosotros estamos describiendo obedece a una serie de fenómenos que empiezan por la generación del impulso nervioso, la transmisión de la información, la percepción, la identificación, el procesamiento de la información, la generación de una respuesta que nos permite cumplir con una función. Que es lo mismo que nosotros decimos una contracción muscular. Pasa lo mismo. Esos detalles de cómo se produce los estudiaremos el día de mañana. Ahí entran en juego algunos otros mecanismos. Vamos nosotros a terminar la clase del día de hoy. ¿Qué nos falta para hablar de las generalidades del procesamiento de la información del sistema nervioso? Nos falta decir 4 o 5 cosas de los neurotransmisores. Hemos dicho que los neurotransmisores son sustancias químicas que se secretan en la hendidura sináptica a partir de las vesículas secretoras que se encuentran en las regiones terminales, ¿verdad? Pero hay una gran variedad de neurotransmisores que han sido agrupados en 3 tipos diferentes a conocerse, ¿no es cierto? Neurotransmisores. Tenemos en primera instancia 2 grandes grupos. Un grupo denominado o formado por neurotransmisores que están constituidos por cadenas polipeptídicas, que de alguna manera ustedes los conocen algunos, que ya lo hemos mencionado, solamente que lo hemos mencionado en su estructura específica cuando hablamos del sistema endocrino, y que hoy vamos a verlo desde el punto de vista de su función de neurotransmisor. Y tenemos los neurotransmisores de molécula única. Pero que a su vez se subdividen en 2. Neurotransmisores de molécula única grande y neurotransmisores de molécula única pequeña. Cada uno de los neurotransmisores y la forma de cómo están agrupados no les voy a detallar, ustedes tienen un libro de texto, de manera que no vamos a profundizar en ese tema, ustedes pueden estudiarlo, pero sí vamos a analizar las características y la funcionalidad de cada uno de ellos. Miren, los neurotransmisores de cadenas polipeptídicas en realidad son verdaderas sustancias que cumplen funciones que pueden ser excitatorias o inhibitorias, que cualquiera de las dos funciones que cumplen los neurotransmisores, pero que tienen funciones puntuales o específicas. Me refiero, por ejemplo, a la molécula de GNRH o a la molécula de TRH, por poner solamente 2 ejemplos. Son 2 moléculas que tienen cadenas polipeptídicas diferentes. Ustedes ya lo saben, la TRH ¿qué es? Es la hormona liberadora de la hormona tirotrofina. ¿En dónde se produce? En el hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Es tejido nervioso, ¿cierto? Se secreta en el hipotálamo y ¿dónde va a actuar? Va a actuar en la hipófisis, estimulando la síntesis y secreción de TSH. Es un tipo de neurotransmisor que cumple una función específica, puntual, no otra. ¿Cierto? La GNRH es igual una hormona que se produce en el hipotálamo, tiene 10 aminoácidos en su estructura y funcionalmente tiene las mismas características que la TRH, que es completamente diferente a lo que pasa con los neurotransmisores de molécula única. Vamos a tomar primero el ejemplo de una molécula única de tamaño pequeño, como la adrenalina, que todos ustedes la conocen, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de la adrenalina.
¿De dónde se genera la adrenalina? De la Pues ya lo saben, suprarrenal. porque ya lo dije en algún momento. De la Suprarrenal. de la tirosina, del aminoácido tirosina. Acuérdense que cuando hablamos de endocrinología, nosotros dijimos que la tirosina era un aminoácido que daba lugar a la formación de dos tipos de hormonas diferentes, con funciones completamente distintas. Permitía la formación de ¿qué? De T3 y T4, hormonas tiroideas, tetraiodrotirosina y tiroxina. Y además también permitía la formación de adrenalina y noradrenalina. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hablamos de suprarrenales, les decía que la médula suprarrenal producía las hormonas de adrenalina y noradrenalina que estaban relacionadas con qué proceso? Con el proceso del control de la actitud y el comportamiento del ser humano frente a las situaciones de estrés. Acá estamos hablando de una adrenalina que se produce ¿en dónde? En la Molécula. neurona. ¿Y se almacena en dónde? En las vesículas secretoras de la porción terminal del axón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando hablemos del sistema nervioso central vamos a enfocar la adrenalina desde otro punto de vista? Pero igual, aquí también viene del mismo origen, ¿no? Viene de la tirosina, porque aquí también se produce tanto adrenalina como noradrenalina. Solo que aquí la función de la adrenalina y la noradrenalina es completamente diferente. Aquí la adrenalina y la noradrenalina lo que hace es facilitar la transmisión del impulso nervioso excitatorio entre neuronas. O de lo que hemos venido hablando la tarde del día de hoy, de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Si provoca un efecto excitatorio, ¿qué es lo que hace? Abre los canales iónicos de sodio y permite que ingrese sodio y salga. Ingresa sodio, aumente el umbral eléctrico de la neurona hasta alcanzar el umbral de estimulación y descarga el impulso eléctrico a la subsiguiente neurona y así sucesivamente. Pero es una molécula pequeña. ¿Qué hace en este caso? Que no tiene nada que ver con la función de las cadenas polipeptídicas. La cadena polipeptídica tenía una función específica, ¿cierto? Estimular la síntesis y secreción de alguna otra sustancia. Acá la adrenalina y la noradrenalina, que funcionan más o menos de la misma manera, lo que hacen es abrir los canales iónicos para el ingreso de sodio al interior de la y todo el sistema nervioso central está plagado de la secreción de adrenalina y noradrenalina como un neurotransmisor excitatorio, es decir, que facilita el impulso, que facilita la transmisión del impulso nervioso de tipo positivo. Vamos a tomar el ejemplo de una molécula de tamaño grande, única pero grande, la dopamina, o el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que son dos moléculas químicas que funcionan como transmisores, que tienen una molécula estructuralmente grande comparado con las de molécula pequeña que acabamos de mencionar, y que las he tomado precisamente porque tienen un efecto inhibitorio. Es decir, tanto la dopamina como el GABA, o ácido gamma aminobutírico, así se llama, lo que hacen es abrir los canales iónicos del LOG. La dopamina funciona de doble manera, ya lo vamos a ver. Pero tanto la dopamina como el ácido gamma aminobutírico a nivel neuronal cumplen entre neurona y neurona, en la sinapsis química cumplen el mismo papel. Abren los canales iónicos del cloro. Al que ingrese el cloro, salga sodio y la neurona, ¿no es cierto?, se cargue eléctricamente en forma negativa y el efecto sea negativo. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la función del organismo en ciertas condiciones. Las personas que tienen Parkinson, generalmente a todos los seres humanos de la tercera edad, sobre todo pasada cierta edad, empiezan a presentar
contracciones musculares incontroladas, que es la tetania muscular característica de qué? De Parkinson. Tengo oído hablar de eso. Se han visto personas que son personas que tienen movimientos involuntarios. Si las manos no están haciendo nada, empiezan a moverse de manera incontrolada. Nosotros les ponemos a hacer alguna actividad, o ellos deciden hacer alguna actividad, se ponen a escribir, por ejemplo, y desaparece. ¿Por qué pasa eso? Porque el control voluntario tomó, la voluntad que regula el sistema nervioso central tomó el control de la transmisión del impulso nervioso y permite que haga cierto tipo de actividades. Pero deja de hacer actividades y empieza a presentar este movimiento. ¿Por qué se presenta? Se presenta porque hay deficiencia en la producción de dopamina. Al no haber dopamina, ¿qué es lo que pasa? No hay el efecto inhibitorio del sistema nervioso central sobre el sistema osteomuscular, básicamente sobre el tejido muscular, y al no haber efecto inhibitorio, hay una carga eléctrica positiva que permite que haya contracción muscular incontrolada, que se conoce con el nombre de tetania, y es la característica del Parkinson. Por eso a las personas que tienen Parkinson, ¿qué les dan? Les dan sustancias que al ingresar al sistema nervioso central se transforman en dopamina, como por ejemplo la bromocriptina. Obviamente les da la bromocriptina y al darle la bromocriptina se transforman en dopamina y disminuyen este efecto. No lo desaparece, lamentablemente, pero tratan de controlarlo de la mejor manera. Pero a su vez, esta molécula grande, como la dopamina, tiene también una función puntual específica. Estas pueden cumplir doble función, como las cadenas polipeptídicas. La dopamina, acuérdense que lo habíamos dicho nosotros ya, que es conocida en los actuales momentos como la hormona inhibidora de la síntesis y liberación de la prolactina. Es decir, va a actuar sobre la hipófisis en las células que se encargan de producir la hormona prolactina, que es un efecto completamente diferente a este efecto de generar un efecto inhibitorio o transmitir el impulso nervioso inhibitorio entre neurona y acá va a actuar por el grupo de células, provocando el mismo efecto inhibitorio, por cierto, y controlando la producción de prolactina. Cuando por alguna razón se bloquea la producción de dopamina, en este caso ya no en la neurona, sino en ¿dónde? En el hipotálamo, porque la hormona que controla la producción de la prolactina se produce en el hipotálamo. Cuando por alguna razón se bloquea la producción de dopamina en el hipotálamo, ¿qué es lo que pasa? Aumentan los niveles de prolactina, y al aumentar los niveles de prolactina, la persona presenta garacteria. Un efecto de diferente naturaleza, aunque de características similares, porque desaparece el efecto inhibitorio, pero de otras características, parecidas a los neurotransmisores de varias moléculas juntas, como son las cadenas polipeptídicas. Las características, los tipos y la clasificación, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, ustedes los tienen en el libro de texto, en eso no lo vamos a detallar. Además, no saco nada detallándoles de este rato porque ni se van a acordar. Pero si van y estudian en el libro de texto, ahí sí se van a aprender, porque de seguro les va a salir por lo menos una pregunta de esta. ¿Ok? La lista.